Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, una vez más en esta hermosa noche que el Señor nos ha dado para que le alabemos, le adoremos, glorifiquemos su nombre y que cada uno de nosotros podamos también tener la bendición de poder leer su palabra, escudriñarla, sacar para nosotros las enseñanzas hermosas que tiene el Señor preparadas para nosotros hoy. Estamos aún en el capítulo 6 de la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. El domingo pasado estamos viendo los versículos del 1 al 10. Dijimos el domingo pasado que lo dividimos en 4 partes, y la primera parte que miramos fue la de lo referente a aquel que presta sus servicios a alguien más. Bueno, aquí le llama esclavo. Ya no vivimos en esclavitud, sin embargo, seguimos nosotros sirviendo a alguien en relación a nuestros trabajos. Y el consejo del apóstol Pablo es que cada uno de nosotros debemos de hacer las cosas como para el Señor. Ya no tan solo por un sueldo, ya no tan solo por un trabajo, sino hacer las cosas, porque dice su palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, debemos de hacerlo como para el Señor y no para los hombres. Y eso incluye también nuestras labores diarias en nuestros trabajos. Y estuvimos también enseguida, que fue en el punto que nos extendimos un poco más, acerca de los falsos maestros y las falsas enseñanzas. Estuvimos mirando detalladamente cada una de las características de los falsos maestros y cada una de las diferentes falsas enseñanzas que muchas de las veces andan dando vueltas por el mundo y que hoy pues tenemos acceso fácil a ellas a través del internet, y que en muchos de los casos pueden llegar a confundir las mentes de las personas. Es por esa razón que nosotros debemos de siempre, aún por ejemplo en este momento que vamos a exponer su palabra, la oración de cada uno que la va a escuchar es: Señor, sé tú el que habla, o dame un discernimiento para poder entender que no solamente sean palabras de hombres. Y yo creo que esa debe ser la preocupación de cada uno de los que nos paramos aquí al frente: no hablar yo, no decir lo que yo pienso. Ciertamente muchas veces clamamos nuestros conceptos, pero nuestros conceptos deben de estar alineados con la verdad de su palabra. No podemos dar ideas solamente porque se nos ocurrieron, sino tenemos que tener una base, un sustento bíblico, porque esa es una sana palabra, que tenga su base bíblica con toda la claridad, su contexto, su contexto cultural, político, todo su contexto espiritual, toda la línea de pensamiento, es decir, tener una hermenéutica clara en lo que leemos en la palabra, porque la Biblia se interpreta a sí misma. Y tenemos nosotros que tener claro que sobre todo es la palabra la que nos dirige y nos indica el camino a seguir, revelado a través de su Espíritu Santo a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Bueno, en esta oportunidad estaremos hablando de los siguientes 2 temas, que el primero de ellos es el que se encuentra en 1 de Timoteo 6, versículos del 6 al 8, lo voy a leer. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. El contentamiento es una de las situaciones más difíciles quizá que el ser humano, sobre todo en esta época que nos tocó vivir, en el que vemos que uno prospera tan fácilmente y algunos otros batallan más para prosperar.
Vemos que habemos personas que podemos trabajar mucho y ver que no nos va mejor que aquel que está allá afuera. Yo hoy en día me sorprendo tanto de ver o escuchar, no conozco a ninguno, pero personas que ya quieren ser youtubers, porque ahí ven su fuente de ingresos o son, ¿cómo les llaman ahora los que? Influencers de tal o cual cosa, y dependiendo de la cantidad de seguidores o de cantidad de vistas en los videos o lo que sea que suba, dependiendo de eso, pues puede tener ganancia, y hay gente que se dedica a vivir de eso. Cuando vemos personas que trabajamos todos los días y a veces la batallamos un poco más, ¿por qué? ¿Por qué es esto? ¿O cuál es la posición que nosotros, como hijos de Dios, debemos de tener en toda esta situación? La palabra que se utiliza aquí para contentamiento es autarkeia, es una palabra griega y dice que era una de las grandes consignas de los filósofos estoicos en aquel tiempo, porque con esta palabra no tan solo querían decir estar feliz, contento, conforme, sino era una completa autosuficiencia. Querían decir un esquema mental totalmente independiente de todas las cosas externas. Aunque es un concepto filosófico, finalmente lo que cada uno de nosotros debemos de tomar en cuenta es que llegamos a este mundo sin nada, completamente desnudos, y de la misma forma vamos a volver. No vamos a poder llevar, por más que nos esforcemos, nada podrás llevar en tu mano, absolutamente nada. Esforzarse mucho por los bienes materiales, yo creo que no nos va a dejar nada bueno. Esto no significa que no tengamos que preocuparnos por tener al menos lo básico. No me refiero tampoco a que si puedes tener un poco más, no lo puedas tener, no lo debas tener. Lo que estoy tratando de decir, o bien lo que el apóstol Pablo nos está tratando de enseñar en este pasaje, es que el contentamiento no depende de las cosas externas, que nosotros no debemos de estar contentos por lo que tenemos, no poner nuestra felicidad o nuestra tranquilidad en lo que tengamos. No es que como cristianos debamos de ser pobres, no es que tengamos que vivir siempre en necesidad, eso no nos hace mejores cristianos, y de hecho el cristianismo no enseña esto. No es el hecho de no tener y por no tener o ser pobres somos bienaventurados. Ese es un concepto fuera de contexto. Cuando el Señor dijo bienaventurados los pobres, no se refiere a lo que no tengamos o mientras menos tenga más bienaventurados somos. No, se trata de pobres en espíritu, de humildad, de honestidad, de sinceridad, de ser nosotros mismos sinceros para con el Señor, no en no tener, porque podemos trabajar y poder tener bienes materiales. No está peleado Dios con los bienes materiales. Lo que a Dios no le agrada es que nuestro corazón esté puesto en los bienes materiales, como cuando cada uno de nosotros podemos tener algo y ponemos toda nuestra dependencia en ello. Si tienes un buen trabajo, te dedicas tanto al trabajo, si puedes tener una cuenta de banco saludable, pues duermes tranquilo por tu cuenta de banco, o si tienes una buena casa con un buen techo, amplia, cómoda, piscina, etcétera,
duermes tranquilo por dónde estás durmiendo, y no se trata de eso. Igual puedes dormir tranquilo teniendo eso, pero también se puede dormir tranquilos al no tenerlo. ¿Por qué? Todos deseamos tener, pero ¿qué pasa cuando no se puede tener? Cuando no podemos obtener más, porque hay limitaciones, hay capacidades, no lo vamos a negar. Y puede haber personas que tienen una capacidad muy buena para los negocios y les va bien. Hay gente que puede tener buena capacidad para un trabajo y es bueno y hábil en él y le va bien. Entonces, depende de las capacidades, de los intereses, de todo, que una persona pueda sobresalir. Sin embargo, tenemos que entender que las cosas materiales no producen la felicidad, que quizás nos puedan dar holgura, que quizás nos puedan dar un poco de desahogo en cuanto a los gastos, a las situaciones que se presentan día a día, pero no es felicidad, eso no es felicidad. ¿Por qué? Porque nada de lo que tengamos, esto es algo que tenemos que entender, que nada de lo que tengamos es permanente, mucho menos, por ejemplo, en este tiempo en el que la economía mundial está en la cuerda floja, se está tambaleando, y aquel que pueda tener un carro que aún lo debe, se puede quedar sin ese carro de la noche a la mañana. Aquel que tenga una casa que aún la deba, se puede quedar sin su casa. Aquel que tiene un trabajo y cae la economía, se puede quedar sin su trabajo. Es decir, no podemos depender de las cosas pasajeras en este mundo. Y el apóstol Pablo, en este sentido, nos enseña que el contentamiento es simplemente o básicamente teniendo, dice, sustento y abrigo. Es decir, con que tengas para cubrirte tanto tú como tu familia y alimento en tu mesa, estás contentos. El Señor nos bendecirá y no nos dejará de su mano por su amor y su misericordia. El contentamiento viene cuando dejamos de lado las cosas materiales, aunque las tengamos. No poner nuestro corazón en ellas. Porque cuando ponemos nuestro corazón en las cosas materiales, entonces nos hacemos esclavos de esas cosas. Y cuando eventualmente no tenemos esas cosas, viene el sufrimiento. Entonces sufrimos la carencia. Entonces sí, nos ponemos mal porque ya no tenemos el mismo carro, ya no tenemos la misma casa, ya no ganamos lo mismo en el trabajo, y empieza nuestro corazón a entristecerse cuando ponemos nuestro corazón en eso. Por esa razón tenemos que aprender a poner nuestra confianza y nuestra dependencia totalmente en el Señor, porque no nos dejará. Gloria a Dios por los que tienen, y gloria a Dios por los que no tienen, porque el que no tiene podrá aprender a poner su dependencia en el Señor total y completamente, sin dejar de esforzarse. Esto no significa que porque yo pongo mi dependencia en Dios me voy a quedar acostado todos los días en mi cama esperando a que el Señor haga milagros y me mande. Sí lo hará, pero Dios no obra de la misma forma todos los días. Un día habrá una despensa para ti, pero el siguiente día quizá no la haya. ¿Y qué significa? ¿Que Dios se olvida de nosotros? No, sino que nosotros también debemos de poner de nuestra parte. Algo muy interesante que existe en la palabra, y era una de mis dudas cuando era chico, recuerdo yo, que leía que el maná caía durante 40 años en el desierto. Y yo me hice tenía como 12 o 13 años, me hice una pregunta, dije, bueno, caía maná todos los días, ¿cuándo dejó de caer maná? Porque hubo un tiempo en que ya no hubo. ¿Cuándo fue? Y empecé yo a leer la Biblia, a buscar, me acuerdo, estaba chico, y leía, ahí me encontré la frase que yo esperaba, me parece que se encuentra
en el libro de Josué, no recuerdo exactamente la cita, pero dice, y el maná cesó. Y eso fue lo que, esto es lo que yo quería encontrar. El maná dejó de caer. El maná era un tipo de la bendición y el sustento de Dios. Y de repente ya no hubo más sustento o ya no hubo bendición de Dios. Lo que pasa es, el contexto de esto cuando lo leí es, el pueblo entró a la tierra prometida, empezó a conquistar lo que el Señor, la tierra que el Señor les había dado. Cuando tuvieron la tierra empezaron a sembrar. Cuando se levantó la primera cosecha, entonces el maná cesó. ¿Por qué? Porque no podías tener el maná y aparte el fruto de la tierra. ¿Por qué no se puede? Porque lo que Dios busca en nosotros es que también nos esforcemos. Cuando nos esforzamos, sembramos la tierra, cultivamos, levantamos una cosecha, entonces el Señor cesa, no es que cese su bendición, sino que su bendición se pasa hacia otro tipo de bendición para nosotros. El maná ya no era necesario, cesó el maná. Así es que quizá un día Dios te podrá alimentar. Milagrosamente hay alimento en tu mesa, pero entonces vas a tener que esforzarte al día siguiente, porque es lo que Dios busca de nosotros, que confiando en Él nos pongamos en pie todos los días. Yo recuerdo mucho esta anécdota. Hace muchos años vino un huracán, estábamos aquí en la Florida, vino un huracán muy fuerte y nos dejó sin trabajo muchas semanas, no recuerdo si 2 o 3 semanas. El hecho es de que pues no había trabajo. Yo recuerdo que me levantaba en shorts, en chanclas, a tirarme en la sala y no había nada más que hacer. Pero mi cuñado, él se levantaba, se ponía sus zapatos de trabajo, su pantalón de trabajo y se sentaba en la sala. Y yo le decía, ¿para qué te vestes así si no hay trabajo? Y él decía, bueno, si me llaman estoy listo. Y eso a mí se me quedó grabado. ¿Por qué? Porque es una forma de depender del Señor, ¿sabe? Porque depender del Señor no solamente es estirar la mano y esperar a que Él nos dé, sino esperar a que Él pondrá los medios para que nos esforcemos y poder tener esa bendición de Dios también. Y es algo que nosotros debemos de hacer todos los días, pero sobre todo tener contentamiento, es decir, estar feliz en el Señor por las cosas que Él nos da. El último punto que vamos a ver, muy controversial también, es el peligro del amor al dinero. Usted lo puede ver en los siguientes versículos 9 y 10, y dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El peligro del amor al dinero. El dinero en sí mismo pues no es ni bueno ni malo, es simplemente un medio que hoy en nuestros días tenemos. Antes la riqueza se medía en relación a cuánto ganado tenías, cuántas tierras tenías. Hoy no tenemos tierras y se mide lamentablemente en el número en la cuenta de banco. Mientras más grande el número, pues somos más bendecidos, dicen algunos. Sin embargo, algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que el amor al dinero nos puede inducir al mal. Repito, no es que sea malo el dinero,
Pero hay un dicho por ahí que dice, si quieres conocer realmente cómo es una persona, dale dinero y poder, y va a salir su verdadero yo. Es por esa razón que Dios conoce nuestros corazones, y cuando Él nos da más, es porque confía en que actuaremos de una manera prudente en nuestra actitud, porque lo que más le agrada al Señor es nuestra actitud ante las circunstancias o la situación que estemos viviendo en relación a poder tener dinero. Porque con dinero puede que un hombre sirva egoístamente sus propios deseos. Con él puede responder a la petición de ayuda de su prójimo necesitado. Con él puede facilitar el camino a las malas acciones. Con él puede hacerle más fácil a otros el vivir como Dios quiere que vivan. El dinero no es en sí mismo un mal, pero sí es una gran responsabilidad. Es poderoso para el bien y poderoso para el mal. Entonces, ¿cuáles son los peligros que conlleva el amor al dinero? Fíjese bien que lo que el Señor Jesús hizo más énfasis siempre en relación al dinero es el dar. ¿Sabe usted? Recuerdo el pasaje cuando una mujer derramó un perfume de alto precio, dice la Escritura, a los pies del Señor, y en sus pies lo derramó. Y aquel que era el tesorero, que tenía la bolsa del dinero en su poder, decía: ¡qué desperdicio! Es un perfume caro. 300 denarios me parece que costaba ese, es decir, un denario era el sustento de un día, 300 denarios era el sustento de un mes, de un año. Son 300 de un año. Estamos hablando del salario de un año en un perfume de alto precio. Y aquel dijo: podríamos vender este perfume y ayudar a los pobres. Y dice el Señor: los pobres siempre los vas a tener contigo. O sea, no es pretexto. Aunque no tengas, es tu responsabilidad ayudar al pobre, ¿sabe usted? No necesitamos tener extra o tener de más para ayudar al que no tiene nada, porque de alguna manera nosotros somos bendecidos al tener algo. Y recuerdo también cuando el joven rico le pregunta y le dice: todos los mandamientos yo los he guardado desde mi juventud, todos, soy un hombre íntegro e intachable. Y el Señor le dice: ok, ahora vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Es decir, para el Señor es más importante la necesidad del otro que lo que tú puedas tener. Sin embargo, si lo tienes, también es porque al Señor le plació que tú lo tuvieras. Créeme que no es ni tu esfuerzo, ni tu capacidad, ni todo lo que tú logres, porque todo al fin proviene del Señor, porque todo es suyo, absolutamente. Que si bien Dios te dio la capacidad para ser bueno en el negocio, para ser bueno en el trabajo, y que a través de eso, al esforzarte tú también puedes tener los ingresos, no debemos olvidar que es por la voluntad de Dios. Nosotros no tenemos ni merecemos absolutamente nada. Pero entonces, ¿qué con aquel en el mundo que vive y es rico? Y muchos hijos de Dios no lo son. Bueno, vuelvo a repetir, tiene mucho que ver lo que cada persona haga, y Dios lo bendice igual. Pero nosotros tenemos que entender que tener en exceso, podríamos decir en exceso, dinero en exceso conlleva a muchos peligros. El deseo de dinero tiende a convertirse en una sed insaciable. Hay quien puede tener
o puede encontrar la forma de poder ganar más. No sé, pone un negocio o hace una actividad que se dio cuenta que le dio buenas ganancias, entonces vuelve a repetir esa actividad, pues para tener el mismo ingreso, y quizá le va bien, pero una persona con un corazón que no está firme en el Señor, entonces como más tiene, más quiere. Es una sed insaciable. Hay un proverbio latino que dice: el agua del mar es, lejos de calmar la sed, la intensifica. ¿Sabe? Yo he conocido personas que han tenido suficiente dinero y que lamentablemente lo han perdido. O sea, conozco un hombre que un día despertó, vio su cuenta de banco y estaba en ceros, estaba vacía. Alguien hackeó su cuenta y sacó todo el dinero, así, y no era poco, era bastante. Obviamente hay molestia por perder eso así tan fácilmente, pero en ningún momento su espíritu se quebrantó, ¿sabe? No se quebrantó. Job dijo: el Señor dio, el Señor quitó, y sea el nombre del Señor bendito. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos es por Él. Así es que no es el querer tener más, sino que nuestro corazón esté confiando totalmente en el Señor. ¿Sabe usted que muchas de las veces el deseo de la riqueza se basa en una ilusión? Como dije en un principio, muchos pensamos que el tener más dinero, pues tenemos mayor seguridad, podemos estar mejor, y es verdad, porque nos facilita. Yo creo que la palabra clave es que simplemente nos facilita nada más la vida, pero hay cosas que no tienen un precio, y por mucho dinero que una persona puede tener, hay millonarios que están podridos en dinero literalmente, y aún así se mueren, porque no hay dinero que les compre un minuto más de vida. Podrán comprarle oxígeno, podrán comprarle aparatos, pero vida en sí no le puede dar, ya no más. Entonces hay cosas que valen más que tan solo el hecho de tener el dinero. Sí nos facilita la vida, claro que sí, pero es una ilusión el querer tener la seguridad de nuestra vida porque tenemos dinero. Es simplemente una falsa ilusión de que no van a pasar o no vamos a tener problemas porque tenemos dinero. Eso no sucede así. Ahora sí, alma, gózate, muchos bienes tienes acumulado, dijo el hombre aquel. Gózate, descansa, diviértete. Se escuchó una voz que le dijo: necio, esta noche vendrán a pedir tu alma, y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Nada trajimos a este mundo y nada vamos a poder sacar de él. ¿Sabe? Solamente hay una cosa que podemos llevar de este mundo, una sola cosa, y eso es lo que nosotros hayamos hecho en relación a nuestro Señor. La forma de relación que tuvimos con Él es lo único que hará la diferencia. Que te lamentes después de la muerte o te goces después de la muerte. Entonces, ¿de qué nos debemos de preocupar? ¿No te da
cuidado, Señor, le dijo Marta al Señor Jesús, que esté sirviendo yo sola y mi hermana sentada ahí contigo nada más. El Señor le dice, Marta, Marta, estás muy afanada en los quehaceres. Solamente hay una cosa importante y María ha escogido la mejor parte. No debemos de afanarnos. Bien, una cosa es afanarse, otra cosa es esforzarse por lo que debemos hacer diariamente. Diariamente es levantarse, ir a trabajar, obtener el sustento para tu familia, volver a casa y disfrutar de tu familia con la bendición de Dios de ese día. Afanarse es levantarte desde muy temprano, trabajar todo el día, llegar muy noche a tu casa solo a descansar, porque al día siguiente hay que volver a levantarse muy temprano, porque mientras más trabajes, más vas a tener. Y así te pasas toda la semana. A veces el único día que se tiene libre quizá es el domingo, y nos las pasamos medio día dormidos porque estamos muy cansados por toda la semana, y el otro mediodía frente al televisor porque estamos descansando. Y al día siguiente, ese mismo día en la noche, nos dormimos temprano porque el lunes tempranito. Eso es afanarse, es dar de más en cuanto a tiempo. Una cosa es esforzarse por lo natural y otra cosa es afanarse. Entonces sí tenemos que entender que no debemos de afanarnos más, o no debemos de afanarnos, sino simplemente poner nuestra vida en las manos de Dios. Él nos dará el sustento diario. En el esfuerzo que nosotros vayamos poniendo, el Señor nos recompensará. Créanme que si somos buenos en lo que hacemos, o como lo decíamos en el sermón pasado, si hacemos las cosas como para el Señor y no para los hombres, entonces el que nos recompensará será el Señor, con mayor bendición, mayor oportunidad de trabajo, y no un patrón con un sueldo que quizá le podrá poner otro dólar encima, pero el Señor nos recompensará con cosas mayores, y es lo que nosotros debemos de entender. Ahora, créanme que aunque realmente el deseo de tener algo más es válido, no estoy diciendo que no quieras tener más, puedes desear tener más, pero sin que esto sea en lo que vas a basar tu seguridad. O si aún así fuera, si tú dices, es que lo que yo tengo aquí, con esto estoy seguro, no es así, porque finalmente solamente nos lleva a tener más ansiedad, ¿sabe usted? Porque el que más tiene, pues mayor temor le da perderlo. El que no tiene mucho, pues tampoco se preocupa por perderlo mucho. Le dije, conozco a un hombre que perdió mucho dinero y su espíritu no se quebrantó, no se pudo hacer más. La delincuencia así está. Sin embargo, conocí a otra persona que por su afán de querer tener más, tenía una buena cantidad de dinero, y alguien le dijo, oye, invierte aquí y mira, vas a tener el 20% de ganancia mensual, no sé cada cuánto tiempo. El hecho es de que le dieron la primera ganancia y dijo, oye, esto está bueno, en 6 meses voy a duplicar lo que tengo y en cualquier momento puedo sacar lo que yo tengo. Es decir, estaba recibiendo una buena cantidad y todavía tenía toda su inversión ahí intacta. Y dijo, sí, le dieron una vez. La segunda vez, que fue por su ganancia, sus intereses generados, ya no le dieron más. Y cuando empezó a buscar las oficinas, esas oficinas ya no existían. Esas personas ya no estaban ahí y se fueron con todo lo que él les había dado. Y este hombre se jalaba los pelos y se lamentaba realmente, con gran lamento, al decir, ¿cómo fue posible que perdiera todo? Vendió una casa y todo ese dinero se fue ahí. ¿Por qué? Por la
codicia de tener más y la ansiedad que le generó el tener más. Lamentablemente, esas cosas suceden y el apóstol Pablo simplemente nos advierte para que a nosotros no nos pasen. ¿Podemos tener? Sí. Si es por la bendición de Dios, sí podemos tener. Pero también tenemos que estar conscientes de que eso no es nuestra seguridad y no depende de las ganancias o de la cuenta de banco, nuestra seguridad, sino depende simplemente de nuestra confianza total, completa en el Señor. El amor al dinero es fácil que conduzca a una persona a malas maneras de conseguirlo y por lo tanto el final acaba en dolor y mucho remordimiento. Aquí no estamos yendo a un extremo de cuando lamentablemente hay oportunidad de poder tener una ganancia rápida y fácil. Y lamentablemente hay muchas personas, sobre todo los jóvenes, que son muy llevados a este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque entonces hay malas maneras de conseguirlo. Y créanme que hay más malas maneras por conseguir dinero que trabajando honradamente. Así es, el mundo allá afuera está perdido. Y tenemos que ayudar a nuestros jóvenes. Y esto no es exclusivo de los jóvenes, hay muchas personas mayores que son inmaduras, que no estoy hablando de personas cristianas, no, de gente en el mundo que es inmadura y que lamentablemente pues los llevan a tener las malas ideas o de tener malas compañías que los inducen a malas formas de tener dinero. Y sí, quizá lo tengan, pero también el fin es muerte. Conocí a una familia completa que se perdió y murió por causa de tener esa forma de conseguir dinero fácil, lamentablemente. ¿Por qué? Porque el muchacho se incursionó en este tipo de actividades ilícitas y empezó a tener mucho dinero, luego empezó a involucrar a los demás de su familia y todos fueron muriendo poco a poco por causa de este tipo de negocios. Qué triste que toda una familia haya muerto y desaparecido por tener la codicia del dinero fácil. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Y no se trata, y quiero hacer énfasis y con esto voy concluyendo, no se trata de cantidad de dinero, ¿sabe usted? Porque lamentablemente el amor al dinero es una condición del corazón. Y no se trata de una cantidad, de decir, no, yo nada más tengo $100. Pues créame que podemos tenerle más amor a esos $100 que a alguna otra persona a $1 millón. ¿Y qué haríamos nosotros entonces si tuviésemos $1 millón? Adoramos ese millón. Es decir, nuestro corazón se volcaría tras esa cantidad de dinero. Por eso es importante entender que nuestro sustento es el Señor. Que si nuestros ojos se abren todos los días es simplemente por su misericordia. Que no nos merecemos nada, que nada nos hemos ganado y que todo lo que tenemos es simplemente por su amor y por su bondad, por su gracia. Y eso no tiene un precio. A veces reclamamos el por qué no tenemos más, que necesitamos más. Pero sabe, yo me he dado cuenta que cuanto más tenemos, simplemente más gastamos. O sea, lo que tenemos, lo tenemos para gastar más, para tener mejores cosas. No está mal, pero sin que nuestro corazón esté puesto en ello. Y que cada uno de nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios, que al final es lo único que tendremos seguro, su
fidelidad, nada más. No hay nada que se pueda comparar a la fidelidad de Dios. A veces nos esforzamos tanto, trabajamos tanto, que terminamos hasta enfermos por tanto trabajar y poder tener algo más. O sea, es un intercambio bastante caro finalmente, la salud por un cero más en una cuenta. La salud no tiene un precio. Y ¿sabe? Yo creo que las bendiciones de Dios se basan precisamente en esto. Quizá en alguna ocasión yo le dije al Señor: Señor, ¿por qué aquel sí prospera? Pero ¿sabe? Aquel que sí prosperaba se enfermaba más seguido y su familia muchas veces visitaba un hospital. Y mi familia no visita hospitales, gracias a Dios. Entonces, podemos darnos cuenta que la bendición de Dios no precisamente es dinero, no son cosas materiales. La bendición de Dios está en las cosas realmente importantes, en la salud, en la felicidad genuina en Dios, para disfrutarlo con nuestra familia, en la paz que hay en nuestro corazón al poner nuestra cabeza en la almohada y dormir tranquilamente sabiendo que Él nos guardará. Y al día siguiente abrimos nuestros ojos y darle gracias a Dios porque solamente es su misericordia, y no estar preocupados porque el ladrón puede llegar a robarnos lo que tenemos. No se trata de eso. Se trata de aprender a confiar en el Señor. Y si el Señor te da, a Él sea la honra y la gloria. Es nuestra responsabilidad ser buenos administradores de lo que Él nos da. Y nos lo da con un propósito de ayudar, siempre de ayudar al que está en necesidad. Es lo que más busca el Señor. En todo el Antiguo Testamento, ¿sabe? Había leyes para aquel que estaba en necesidad, para el menesteroso. Y era responsabilidad del pueblo ayudar al menesteroso, al pobre. Porque quizá en esa ocasión esa persona cayó en pobreza, pero mañana podríamos ser nosotros. ¿Y saben? En nuestro caso nos ha tocado muchas veces estar sin nada en la mesa. En una ocasión mi esposa me dice: bueno, ya cenamos, gloria a Dios, pero este es lo último que había, no hay nada para mañana. Y en ese rato tocaba la puerta de casa y había una despensa en nuestra puerta, por la misericordia de Dios, simplemente, y había comida para otra semana. Pero en otras ocasiones nos ha tocado también tener que, de lo que tenemos, armar una despensa y llevársela a alguien. Es lo que Dios busca, que seamos agradecidos de, así como Él nos da, nosotros poder dar también al que está en necesidad. Concluyo diciendo que es nuestra responsabilidad. Todos estos principios, todo lo que pudimos ver, el tema era principios claves para nuestra vida cristiana, y es nuestra responsabilidad guardar todos estos principios básicos para nuestro buen vivir en la vida cristiana. Todo en la vida cristiana es un paquete completo. No podemos separar una cosa de otra. Finalmente, pues nosotros debemos de mostrar con nuestra vida lo que Dios ha hecho en nosotros, de cualquier forma, siendo fieles a Él, siendo atentos a su palabra, estar atentos a lo que otras cosas o falsas doctrinas pueden andar dando vueltas ahí, y que nosotros estemos centrados en su palabra y que ni un viento nos mueva. Estar felices con lo que tenemos, ser honestos en nuestros trabajos o con nuestros empleados, en todo, porque todo lo que hacemos es para el Señor. Y que si hoy tenemos, gloria a Él, y si mañana no tenemos, gloria a Él, porque todo es suyo, y de lo recibido de su mano nosotros debemos darle también.
Hermanos, este fue un tema extenso y es mi oración que cada uno de nosotros podamos realmente no echar en saco roto estas palabras, sino considerarlas. No se trata, o sea, no es necesario ser rico para tenerle amor al dinero, como tampoco se necesita ser pobre para ser humilde. Y muchas de las veces, aún con lo mejor que podamos tener, no estamos ni contentos ni conformes. Entonces lo que Dios busca es que nosotros tengamos contentamiento, y básicamente se basa en el sustento y en el abrigo, no más. Lo demás es innecesario. Ciertamente nos tocó vivir en una época en la que hay cosas que lamentablemente la sociedad las ha hecho necesarias, y hoy, por ejemplo, podemos ver, un teléfono es necesario. ¿Quién puede andar en este pleno siglo XXI sin comunicación en el mundo? Pero ¿sabe usted que yo he visto a personas con teléfonos y lo que menos hacen con sus teléfonos es llamar a alguien? Lo usan para todo, menos para hablar con una persona. Entonces, es innecesario. O bien, es innecesario un teléfono caro, digámoslo así. Bueno, si puedes tener de esa manera, hacer un balance en nuestra vida para poder decir que sí y que no, que es necesario, que no es necesario. ¿Por qué gastar nuestro dinero en lo que no es pan y nuestro trabajo en lo que no sacia? Dice la Escritura. Entonces, hay muchos otros mejores usos para el dinero que simplemente gastarlo para nuestro propio beneficio. Le dejo ese pensamiento en su corazón, guárdelo, atesórelo, y que sea el Señor el que nos bendiga. Guardemos los principios para nuestra vida cristiana, buscando siempre que tengamos un fundamento firme para vivir, para que ni un viento nos pueda mover. Inclinemos nuestros rostros. Te damos gracias, Señor, porque en cada palabra que el apóstol Pablo dijo, Señor, en esta carta, hay verdades para nosotros, aún hoy en nuestros días, que nos ayudan a buscar el ser mejores para ti, no para el mundo, no en las extravagancias en el que este mundo vive, o en las necesidades, entre comillas, que el mundo crea y de las cuales nosotros participamos tan fácilmente. Ayúdanos a tener conciencia, a tener una claridad en nuestra mente de cómo actuar, principalmente, Señor, para hacer un testimonio para el mundo de lo que tú has hecho en nosotros. Guárdanos en tus preciosas manos y permite, Señor, que guardemos este mensaje en nuestro corazón y que lo pongamos en obra, Señor, cuando sea necesario. En tu nombre te lo rogamos, Padre. Gracias por esta preciosa noche. Amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos. El Señor sea con ustedes.